Bien, queridos amigos de Jesús Joven como yo, seguimos con este programa tan hermoso de los días viernes, en donde nos encontramos con un segmento muy interesante, que es Alégrate, con Claudita y Giovanni. Y Giovanni. Entonces, hoy tocaremos un tema muy especial, muy interesante, que creo que es un tema que se va a relacionar mucho con cada uno de nosotros. Es un tema muy cercano también a nosotros y que lo vamos a poder también practicar durante este tiempo, porque considero de que no específicamente nos enfocamos en una época o como los tiempos litúrgicos, el Adviento, la Cuaresma, sino que durante todo el año nos vamos así que acercar a esta mujer tan bella y tan hermosa que es la Virgen María. Y para ello el tema del día de hoy se titula Hazte amigo de la Virgen María. Claudita. Así es. Así se llama el temita, hazte amigo o amiga de la Virgen María, o sea, va para todos, pero pues lo pusimos en general. Pero como decía Giovanni, es un tema que nos va a servir un montón a todos en cualquier etapa de nuestra vida en la que estemos. Le comentaba a Giovanni que pues es un tema muy cercano y personal y que pues más allá como de estudiar a profundidad quizá un tema mariano así tal cual, como teológico de la Mariología, sino que era un poco más de acercamiento y de relación y de cosas que a veces pasan en nuestros días, cosas que las pasamos desapercibidas, pero cosas que son realmente las que hacen que nuestro corazón palpite, que nuestro corazón de él surja algo, ¿verdad? Que a veces no podemos llamar con palabras, pero de que de alguna manera surge y que es Dios hablando, que es Jesús llamando a la puerta de nuestro corazón otra vez. Entonces es bonito también compartir este tipo de experiencias, este tipo de temas que a veces pensamos que solo a uno le pasa o que solo uno lo necesita, y no, hay muchísima más gente que necesita pues escuchar palabras sencillas, palabras de corazón a corazón, ¿verdad? Y así fue como surgió este tema el día de hoy, hazte amigo de la Virgen María. Y les voy a contar un poquito por qué. Este tema y este título surgió de una conversación con un sacerdote en estos últimos días. Estábamos platicando, yo le estaba pues preguntando, qué raro, ciertas inquietudes que yo tenía en mi corazón y que sigo teniendo. Varias cosas, preguntas, yo le decía a mi padre, yo necesito que me escuche, necesito contarle, necesito explicarle lo que yo trato de decir con palabras, pero a veces no me puedo explicar a mí misma. Entonces, él, como un buen sacerdote, ¿verdad?, me escuchó y platicamos y yo le seguía preguntando y seguíamos platicando. Y al final de la conversación me dijo, ¿y sabes qué? Hazte amiga de la Virgen María. Y ahí en el lugar en el que estábamos, o sea, ahí en ese mismo lugar estaba la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Entonces, cuando él me dijo eso, yo vi la imagen y lo único que hice en ese momento fue asentir con mi cabeza. Y yo, tiene razón, ¿verdad? O sea, tiene razón. En la noche, yo pues empecé como a repasar el día, ¿verdad? Entonces, durante todo el día, pues yo me quedé muy tranquila, muy en paz con esa conversación con el sacerdote, ¿verdad? O sea, porque los sacerdotes pues nos guían, en ellos nosotros encontramos esa guía espiritual. Entonces, pues yo repasando el día, dije yo, bueno, hazte amiga de la Virgen María y muchas otras cosas más que quisiera como compartir con ustedes, pero en ese momento, en la noche, dije, hazte amiga de la Virgen María, y la Virgen de la Medalla Milagrosa estaba allí. Y entonces en eso me resaltó mucho en mi corazón, ¿verdad?, los rayos de luz que salen de las manos de la Virgen María, en la imagen de la Medalla Milagrosa, ¿verdad? A la Virgen le salen unos rayos que fueron las apariciones a Santa Catalina Labouré. Entonces yo recordé, porque también he estado hace como 2 semanas releyendo la historia de la Virgen de la Medalla Milagrosa.
Entonces he estado haciendo como una presentación, entonces he estado releyendo y releyendo la historia como para poder armarla. Entonces, en ese momento en la noche dije, las gracias que la Virgen María concede a quienes se la piden y las gracias que no llegan a nosotros porque simplemente no las pedimos. Y es porque no tenemos una cercanía con ella. Entonces todo fue como que el Espíritu Santo, ¿sabes? Como que Dios va armando todo y a veces uno, por quedarse dormido, pues uno no se da cuenta. Entonces todo lo relacioné, todo lo uní y es que, ¿sabes qué pasa? ¿Saben qué pasa? A veces este tipo de consejos los escuchamos ¿cuántas veces? O sea, nos dicen, pero reza, ora, ahí está la Virgencita, ella es, pues, no es tu mamá, ¿verdad? Te escucha, está ahí, y los pasamos ya como muy básicos, como muy desapercibidos, como, pues, cualquier sacerdote me lo pudo haber dicho, o un amigo, o una amiga, o cualquier persona, o sea, nos puede decir este tipo de consejos, pero... Y a veces uno dice, ay, ¿cómo no voy a ser amigo de la Virgen María? O sea, sí, pues si yo rezo todos los días el rosario, perdón, o si yo rezo todos los días una Ave María, o una oración mariana, o ofrezco mis obras a la Virgen María, ¿cómo no voy a ser amiga de ella? Pero esas palabras se quedaron en mí, y entonces, y sí, la Virgencita ha sido como en mi camino, de verdad, una amiga. Y yo a veces así le digo, o sea, amiga, por favor. Y han habido ciertas cosas en las que la Virgencita me ha ayudado, me ha auxiliado, por eso es la auxiliadora también de todos nosotros. Entonces, ese fue el origen del tema, del título de hoy. Gracias a esos sacerdotes que nos acompañan en nuestro caminar y que ese consejo, que a veces, muchas veces lo pasamos muy, muy desapercibido o que ya lo damos por hecho, por sentado, pues se queda ahí, ¿verdad? Y no, de verdad hoy la invitación es hazte amigo de la Virgen María, de verdad, es nuestra mamá. Entonces, antes de pasar a los 3 puntos importantes y claves de este tema, ¿verdad? Porque después me puse a investigar. Suele pasar, ¿verdad? Me puse a investigar, entonces antes de darles estos 3 puntos importantes, quisiera pues escuchar también a Giovanni para ver qué es lo que nos quiere decir. Sí, muchas gracias, Claudita. Es algo bien interesante porque Santo Dominguito Sabio, él decía, tiene una frase icónica. Él decía, quiero que mis mejores amigos sean Jesús y María. Es una frase que yo la vi en una libreta que yo adquirí en su momento y relata todos los santos eucarísticos. Y esta frase pues resalta mucho porque muchas veces nosotros requerimos de una persona en donde nos escuche, en donde nos atienda, que dedique también tiempo, porque es algo fundamental el tiempo para que la amistad se vaya construyendo y se vaya fortaleciendo. En este caso, la Virgen María siempre va con cada uno de nosotros. Considero y me atrevo a decir de que la Virgen María es como ese ángel de la guarda. Yo creo que a nuestro lado tenemos el ángel de la guarda y del otro lado tenemos a la Virgen María. Y es algo tan interesante porque también desde pequeños nos sentimos como identificados quizás con alguna advocación en específica o quizás nos identificamos con ese título tan perfecto como soy un humano mariano, soy un ser mariano, en donde miramos a la Virgen María, a Jesucristo, porque eso nos invita a la Virgen María, ver a Jesucristo. Y en este caso yo me atrevo a decir, Claudita, que en este caso tienes una medalla de la medalla milagrosa. Y es algo bien interesante porque también nos sentimos acompañados. Y yo en lo personal también tengo una medalla que es de la Virgen de Concepción, que también es mi advocación favorita. Entonces, a través de estas pequeñas cosas, nosotros nos sentimos pues acompañados y creo que esto es uno de los puntos que vamos a tocar ahorita, ¿verdad? Sí, sí, justo. Sí, tenés razón. Tengo una de la medalla milagrosa y una de Fátima.
pues ahorita no es el punto, ¿verdad? Pero pues es la misma Virgencita, solo que en diferente advocación. Así es. Bueno, pero justo, nos sentimos acompañados. Hay 3 puntos importantes que pude reflexionar en la amistad con la Virgen María, o sea, cómo hacernos más amigos de ella, pero que también estos 3 puntos cabe resaltar que los podemos poner en el plano de amistad humana también, claro, ¿verdad? Entonces pongan mucha atención porque nos va a servir a todos. Anoten. El primero es el acompañamiento. Ya hay una frase que me encantó que decía, el verdadero acompañamiento es una inversión en la amistad que genera confianza y seguridad. ¿Qué confiados y seguros nos sentiremos cuando estemos tan cerquita de la Virgen María? Solo sintiendo su acompañamiento y nosotros también acompañarla a ella, vamos a sentir confianza y seguridad. Y es que la Virgencita de Guadalupe nos dice, o sea, ¿por qué estás triste? Aquí estoy yo. Entonces, el acompañamiento. Lo mismo pasa en la amistad humana, ¿verdad? Exacto. Mientras más acompañados nos sentimos por alguien que nos quiere, pues más seguros y confiados nos sentimos. Es lo mismo con la Virgencita, ¿verdad? El segundo punto es la atención. La atención que requiere, pues es más fuerte. Cada día, si acompañamos a la Virgen María y nos dejamos acompañar por ella, cada vez le vamos a prestar un poquito más de atención. Entonces, cada vez voy a buscar la manera de acercarme a ella, ¿verdad? Y la relación se va a hacer aún más fuerte. Entonces, la atención, nuestros amigos requieren de atención, ¿verdad? Ay, ¿a quién no le pasa que nos escriben? Sí. Ay, y tardamos mucho en responder. Es cierto, estamos muy ocupados, ¿verdad? Pero pues hay que cuidar a nuestras amistades. Entonces, con responder el mensajito, yo reconozco ahorita que tengo mensajitos ahí que no he respondido. Vaya, pues vaya. Perdónenme, ya voy. Ya voy a salir del programa, ya espérenme. Sí, pero nuestros amigos también necesitan de atención, exacto, ¿verdad? Y la Virgencita necesita atención. Y el último es la oración. Fundamental. Fundamental, o sea, de verdad, la oración. Crecer juntos en oración. Y hay una frase que también me estuvo resonando estos 2 días, es que solo aprendemos a orar orando, ¿verdad? Exacto. Entonces, una decena, una Ave María, pero con el corazón en la mano y decirle, Virgencita, tú sabes que a veces no puedo decir con palabras, pero tú conoces mi corazón, ¿verdad? Entonces, la oración. Entonces, con estos 3 puntos, fortalecemos nuestra amistad con la Virgen María, sin olvidar que es nuestra mamá y que nos ama con mucha ternura, que era otra palabra que el Padre me decía, la ternura, la misericordia. Entonces, acerquémonos a la Virgen María, acompañémosla, pongámosle un poco más de atención y oremos junto a ella para llegar a Jesús. Exacto, algo fundamental, y recordemos que el Santo Rosario, esa es como esa herramienta, esa escalera que la Virgen María nos ofrece también para poder ser medio de santificación y llegar al Hijo eterno que sería nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este fue el tema tan precioso del día de hoy. Hazte amigo o amiga de la Virgen María. Así que ya conocen esos 3 puntos o esos 3 tips que les pueden ayudar y fortalecer esa gran amistad para que la Virgen María sea nuestra mejor amiga.